Me gustaría agradecer al Colegio de Arquitectos de León y a la organización de este encuentro la invitación, sobre todo teniendo en cuenta que mi perfil, como ya se ha comentado, es insólito, incluso exótico, ¿no?, dentro del programa del encuentro. Y además me gusta agradecerlo doblemente porque es una oportunidad para plantear los resultados de los trabajos que estamos llevando a cabo desde la Universidad de Sevilla en el estudio de la tierra cruda, ya no solo el estudio de la tierra cruda y su uso en la sociedad del pasado, sino el cómo intervenirla arqueológicamente y cómo intervenirla desde el ámbito de la conservación y de la musealización. No quería perder la oportunidad de reconocer también, y por eso he puesto su nombre, a Luis Gómez Villa y al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, porque realmente son ellos los responsables de que el trabajo que hemos realizado haya salido en formato de guía, en formato de libro, publicado y patrocinado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y también coeditado con mi colega del Centro de Intervención. Así que bueno, lo he incorporado como reconocimiento al trabajo que hemos llevado a cabo juntos. En realidad, esta monografía, a la que luego haré referencia, nace de un proyecto de investigación, el proyecto CRUDUS, Estudio, Intervención y Recuperación de la Construcción con Tierra Cruda en la Baja Andalucía, que es un proyecto financiado con fondos FEDER en el que colaboramos diferentes especialistas de la Universidad de Sevilla, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y de otros colegas, especialmente colegas arquitectos, especialmente los miembros de la asociación TAPTAP, que son conocidos por muchos de vosotros. Montamos un equipo muy transdisciplinar, con conservadores, geólogos, geomorfólogos, arquitectos y arqueólogos de distinto tipo, con el objeto de trabajar con el estudio de la tierra cruda en la antigüedad, pero al mismo tiempo también explorar los aspectos relativos a su comportamiento, a su durabilidad, a sus posibilidades de conservación y de restauración para su puesta en valor, incluso intentar de alguna manera regular la forma en la que los arqueólogos y los conservadores se aproximan a la tierra cruda en el marco de una intervención arqueológica, antes, durante y después de la intervención arqueológica, que es de lo que voy a hablar a continuación. Pero en el fondo a todos nos movía una motivación, y es que todo esto pueda contribuir también a la recuperación de las formas de construcción ecoeficiente y sostenible, usando como referencia las soluciones que se habían ensayado en la arquitectura en tierra en la antigüedad y la arquitectura en tierra tradicional. Un poco lo que nos unía a todos los colegas de este proyecto de investigación era nuestro compromiso con la recuperación de la arquitectura en tierra cruda para el futuro, y lo que podemos hacer los arqueólogos en este sentido, nuestro grano de arena, es desvelar los métodos constructivos y las soluciones constructivas que se llevaron a cabo en la antigüedad. Las líneas de trabajo del proyecto no me voy a detener en ellas, pero sí me gustaría hacer hincapié en algunas, sobre todo por contextualizar, insisto, la guía de buenas prácticas y el protocolo que hemos realizado, ¿no? Nosotros teníamos como principales líneas la identificación, análisis comparativo de las técnicas constructivas realizadas en tierra en el Bajo Guadalquivir desde una perspectiva transhistórica, desde el inicio, la introducción de la arquitectura en adobe en la Edad del Hierro hasta la arquitectura vernácula actual, ¿no? Para lo cual, como decía, teníamos en el equipo tanto arqueólogos que se dedicaban a la arqueología de la construcción en época protohistórica o en época antigua, en época medieval, hasta colegas que, acabaron su tesis doctoral siendo miembros del proyecto en el estudio, por ejemplo, de los molinos hechos en tapial en la comarca de Écija, ¿no? Por ejemplo, la tesis doctoral de Jorge Moya, miembro de TAPTAP, ¿no?, que se leyó estando él en el equipo de investigación, ¿no? También le prestamos bastante atención relativo a esto último que acabo de decir, ¿no?, a cuáles son, no me voy a detener mucho en esto, pero es interesante porque exploramos cuáles son los sistemas de registro que tenemos en Andalucía para inventariar y catalogar la arquitectura vernácula, ¿no?
partiendo de la Guía Digital del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, qué le falta, qué requiere y cómo se puede implementar esta guía para la recuperación de esa información y la sistematización de esa información para hacerla de acceso abierto al público. O sea, era otra de las líneas, ¿no?, coincidente con la línea 4 del proyecto. También la caracterización de los materiales, sobre todo de las posibles fuentes de materias primas, y la caracterización y su relación, ¿no?, con el paisaje y con el entorno de los yacimientos arqueológicos. El estudio comparado de los materiales empleados en contexto arqueológico, ¿no?, los materiales recuperados en contexto arqueológico, a partir de análisis organolépticos, mecánicos, pero sobre todo arqueométricos. Y ya lo que, digamos, las líneas, ¿no?, que han motivado la monografía, pues la evaluación de los procesos y factores de degradación y el diseño de protocolos de intervención en arquitectura en tierra en el ámbito de la conservación, la restauración y la reconstrucción, que al final lo acabamos centrando sobre todo en la intervención arqueológica y la conservación preventiva y un poco de la intervención curativa en el marco de una intervención arqueológica. Asimismo, llevamos a cabo actividades de reproducción experimental, de probetas, ¿no?, de reproducción experimental de las técnicas constructivas de época antigua y sus posibilidades de uso, como ahora veremos, para analizar las condiciones de habitabilidad y comportamiento de los materiales en la antigüedad. Los casos de estudio seleccionados son todos yacimientos arqueológicos del Valle del Guadalquivir en distintas condiciones, desde yacimientos que se encuentran al aire libre hasta yacimientos que son ciudades superpuestas, como es el caso de Sevilla, que es un tel urbano ocupado actualmente por el Centro Histórico de Sevilla, pero que se asienta sobre una ciudad levantada completamente en tierra y como mucho con canto rodado, que es la piedra más abundante en el Valle del Guadalquivir, que es una comarca prácticamente sin canteras de piedra. Les pongo simplemente algunas imágenes de los casos de estudio, en concreto esta de Cerro Macareno, que es uno de los pocos yacimientos que no están ocupados por ciudades posteriores y por lo tanto podemos estudiar por completo y podemos excavar en extensión y en profundidad. Se da además la particularidad de que este yacimiento fue explotado parcialmente como cantera de extracción de tierra y de grava en los años 70 y ha dejado varios frentes de extracción donde se puede obtener la secuencia completa de ocupación del yacimiento desde su origen en el siglo VIII a.C. hasta su abandono en época romana en torno al año 100 a.C. Y entre esa secuencia de ocupación pues podemos caracterizar pavimentos, muros, sistemas de cimentación y también la propia dinámica de uso de reparación y reconstrucción de las viviendas, que es muy útil para ahondar en el aprovechamiento de las materias primas en esta época. Téngase en cuenta que las casas en esta época se levantaban sobre los cimientos de las casas anteriores y los escombros de las casas anteriores se utilizaban como niveles de relleno para sustentar los pavimentos de la siguiente construcción. Prácticamente no salía material de la vivienda. El material de la vivienda servía como material de acarreo para construir la siguiente casa. Entraba nuevo barro para los ladrillos, pero en el fondo se aprovechaba prácticamente todo, con lo cual también las viviendas adquirían cierta altura con respecto al río y por lo tanto se aislaban de las inundaciones en un entorno especialmente dinámico como es el bajo valle del Guadalquivir. Otro yacimiento muy conocido entre los arqueólogos es el Cerro del Carambolo, conocido sobre todo por el hallazgo del tesoro del Carambolo en los años 50, pero que ha sido excavado en la primera década del siglo XXI y que también pues, ha convertido en uno de los paradigmas para el estudio de la introducción de la arquitectura en adobe en el Valle del Guadalquivir a través de la colonización fenicia. Es un tipo de arquitectura, al igual que el urbanismo o el modelo de ciudad que se inaugura en este periodo en el sur de la península ibérica, es una importación de los fenicios de Tiro, desgraciadamente conocida en las últimas semanas por la guerra en el Líbano, ¿no?
Digo de referencia porque el Cerro del Carambolo no solo nos ha proporcionado referencias relativas a cómo se construía, sino, por ejemplo, a cuáles son las medidas estándares basadas en el codo caldeo que se utilizaban, o las orientaciones astronómicas predominantes, que suelen ser orientaciones equinocciales, todas basadas en preceptos religiosos y que son repetidas no solo en todas las construcciones del Carambolo, sino también en todas las construcciones de los distintos asentamientos que se inauguraron en esta época en torno al Carambolo, que seguían religiosamente, nunca mejor dicho, la orientación norte-noreste, sur-suroeste. Entre los trabajos que hemos realizado en este proyecto, pues hemos llevado a cabo una base de datos relacional con SIG para incorporar toda la información relativa a las fases constructivas de estos 6 yacimientos, las diferentes fases constructivas y su caracterización arquitectónica eso, como digo, en los diferentes periodos y en los diferentes yacimientos. Ello nos ha permitido, por ejemplo, en este caso, que es el de Alcalá del Río, superponer en un mismo plano, sobre el catastral de la ciudad, todos los muros, fase por fase, de excavaciones urbanas que han dado con niveles de construcción de época protohistórica. Y ver, por ejemplo, la continuidad en las orientaciones, la continuidad en muchos casos en las propias alineaciones de muros y insisto, las orientaciones predominantes y bueno, cuestiones relativas a la propia forma de las estructuras, además de identificar algún tramo de la muralla realizada también en tierra. Entre las líneas, pues también ha estado el estudio de casos concretos que dio lugar a la monografía Adobes y compañía, estudios multidisciplinares sobre la construcción en tierra desde la prehistoria hasta nuestros días, editada precisamente por Arturo Jiménez Viera de TAPTAP y por mi compañera Oliva Rodríguez Gutiérrez, también investigadora principal del proyecto. La implementación de la guía digital del patrimonio de Andalucía con nuevos datos sobre estos yacimientos y sobre sus características constructivas. También llevamos a cabo sondeos arqueológicos en el entorno de uno de los yacimientos, del Cerro Macareno, para identificar el lecho del río en época, en la Edad del Hierro, y los niveles de arcilla que pudieron ser explotados por los habitantes de este yacimiento, de Cerro Macareno, que esto es lo que se conserva actualmente del yacimiento, y poder comparar sus características granulométricas y sus características composicionales con las muestras de materiales constructivos que habíamos obtenido de los diferentes niveles de ocupación del yacimiento. Con lo cual, iríamos a la siguiente línea de trabajo, los análisis mecánicos y arqueométricos, cuyos resultados están actualmente en estudio. Junto con la elaboración de la guía, que luego comentaré, la línea de investigación que más tiempo nos ha ocupado es la del taller de construcción experimental con tierra cruda, un taller de arqueología experimental, en el que lo que intentamos fue realizar una serie de muros probeta donde poder, por un lado, intentar reproducir los procesos constructivos que habíamos identificado en las excavaciones arqueológicas de diferentes fases. Desde la fase más antigua, con muros prácticamente con un nivel de cimentación de cantos rodados, hasta las fases más recientes ya con muros con sobrecimientos de mampostería careada. Y además reproduciendo también los estándares métricos de los adobes, las orientaciones, etcétera, etcétera. Este taller, que estuvo coordinado por Arturo Jiménez Viera, que es un arquitecto que se dedica a la bioconstrucción, y por mí mismo, fue además el campo de trabajo de los alumnos de la carrera de arqueología ese año, de las prácticas de arqueología de la licencia del grado en arqueología de la Facultad de Geografía e Historia, de manera que también sirvió como una especie de escuela-taller donde poder entrenar otro de los objetivos de nuestro proyecto, que era nuevos métodos de innovación docente en lo que se refiere a las asignaturas de arqueología de los procesos tecnológicos y arqueología experimental y arqueología de la construcción.
El resultado preliminar, antes de ya con el revestimiento de base y revestimiento fino de los muros antes de pintarlos, es esta, ¿no? Y el objetivo era precisamente, como digo, primero entrenar las técnicas constructivas, pero por otro lado, el segundo objetivo era monitorizar su proceso de degradación, porque lo que queríamos era comprobar cómo funcionan los materiales del entorno de ese mismo yacimiento como materias primas para futuras labores de consolidación y reconstrucción o restauración de las estructuras que salen de las excavaciones en el proceso de musealización. Someterlos a las inclemencias ambientales, sin cubierta, y ver en las peores condiciones qué durabilidad tienen estos materiales y cuáles son las principales afecciones y patologías que pueden sufrir. De manera que esa evaluación de procesos y factores de degradación no solo la hacíamos sobre las evidencias, ¿no?, en los yacimientos arqueológicos, que tienen, digamos que son ventanas en el tiempo, en el sentido de que nosotros solo excavamos un mes al año y por lo tanto solo podemos testar los restos cuando están al descubierto mientras lo estamos excavando. Nosotros lo que queríamos era someter a los restos a una presión fuerte y degradarlos. Para eso lo mejor era, pues, construir muros probetas y poder trabajar sobre ellos, ¿no? Este es el estado en el que se encontraban hace unos meses. Ahora tenemos que sacar otra batería de fotografías para ver cómo se encuentran, porque además lo teníamos algunos semienterrados, otros los sometimos a hogueras, a incendios intencionados, es decir, cada uno, pues, en cada uno probamos un tipo distinto de afección externa para ver qué tipo de patología generaba. Otra de las líneas de trabajo es el análisis de las condiciones de habitabilidad, que es la que nos encontramos ahora mismo desarrollando. En realidad lo que pretendemos es realizar un proyecto de casa de la Edad del Hierro como si se fuera a construir a día de hoy, con todos sus detalles constructivos, todas sus mediciones, con las materias primas que ya hemos testado previamente, con el fin de no solo de hacer un modelo virtual, que esto se trabaja en la difusión y la interpretación del patrimonio de hace muchos años y no es nuestra intención. No se trata tanto de un modelo virtual más de casa, sino un modelo virtual que sea capaz de modelizarse para poder realizarle preguntas relativas a comportamiento térmico, humedad, resistencia mecánica, etcétera, etcétera. Es decir, convertirlo en un proyecto sobre el que luego podamos, un proyecto que luego se pueda ejecutar realmente y sobre el que podamos, a través de un modelo virtual, realizarles preguntas acerca de aspectos que hasta hoy nadie se había planteado en el estudio de la arquitectura doméstica de la Edad del Hierro, y son las condiciones de habitabilidad de estas estructuras. Ventilación, eso hasta hace poco es que no se lo planteaba nadie. Iluminación, yo creo que un trabajo nuestro y alguno más son de los pocos que se ha planteado con esta orientación, cuánta luz entra por la puerta y qué necesidades habría de ventana, y si no tiene ventana, qué posibilidades de iluminación tiene la vivienda, de iluminación natural, en las latitudes en las que nos encontramos y con estas orientaciones, ¿no?, y con este tipo de vivienda. Y por último, pues nos planteamos la guía de buenas prácticas, que ya ha sido publicada y que en realidad es un protocolo de trabajo, es una propuesta de protocolo de trabajo para una intervención arqueológica que se desarrolle sobre arquitectura en tierra cruda. Sin embargo, no es, y yo solo insisto mucho, sobre todo insisto a la hora de defenderlo delante de nuestros colegas de profesión, no es un manual de arqueología, no es un manual de arqueología, es un manual pensado para todos los que intervienen en una intervención arqueológica. Y en una intervención arqueológica no solo intervienen arqueólogos, intervienen conservadores, intervienen a veces arquitectos, hay excavaciones arqueológicas que se musealizan y que por lo tanto llevan un proyecto de puesta en valor, intervienen geomorfólogos, intervienen geólogos y en lo que se refiere a la conservación preventiva de las estructuras, la labor de los conservadores, de los arqueólogos y de los arquitectos en este sentido es fundamental, ¿no? Este trabajo fue elaborado por un equipo en el que contábamos con
otro arqueólogo más, de Sebastián Vargas Vázquez, que es experto en arqueología de la construcción. Arturo Jiménez Viera, que es arquitecto, especialista en bioarquitectura. Marta García de Casasola, que es especialista en intervención sobre bienes inmuebles, en patrimonio. María Arjonilla Álvarez, conservadora también de bienes inmuebles, pero sobre todo de bienes muebles. Y Jesús Espinosa Gaitán, que es geólogo. La labor, además de Marta García de Casasola y de José Luis Gómez Villa, fue la de traducir, porque en el fondo aquí nos juntamos profesores de universidad, colegas que trabajan en el ámbito de la bioconstrucción, pero aquí lo que nos hacía falta era especialistas que tuvieran experiencia en la elaboración de una guía. Es decir, condensar toda esta información en un formato que realmente fuera útil para los profesionales y para los técnicos de la administración. Un manual de universidad es relativamente fácil de escribir, un manual de trabajo para el alumnado es relativamente fácil de escribir. Un documento de recomendaciones para los profesionales, yo lo considero, desde luego, un auténtico reto. Condensar la información, identificar qué es lo importante y cómo explicarlo, es un auténtico reto y tanto Marta como José Luis ya tenían muchísima experiencia en este tipo de trabajo y fueron los que nos ayudaron a realmente destilar esta información, porque además ellos habían sido responsables del Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. La estructura, nosotros lo planteamos, no voy a hablar del libro, ni voy a intentar poner lo mínimo del libro, pero sí me gustaría explicar que lo que nosotros planteábamos ya de entrada como primera buena práctica es que a la hora de abordar una excavación arqueológica en general, cualquier tipo de excavación, de cualquier tipo de época y cualquier tipo de material, pero muy especialmente las intervenciones arqueológicas sobre arquitectura en tierra, se tiene que abordar en 3 tiempos: el antes, el durante y el después. Es tan importante el conocimiento del yacimiento y de sus condiciones antes de abrir, que lo que hagas mientras está abierto y, sobre todo, qué va a ocurrir cuando has terminado y lo vas a tapar. Lo que es el mantenimiento de los restos. Así que nosotros planteamos las buenas prácticas en 3 grandes etapas: antes, durante y después. Lo planteamos en este cuadro, que es una síntesis de las directrices que nosotros proponemos. Y además el libro concluye con un flujograma, con un diagrama de flujo en el que en distintas columnas van todas las etapas del proceso de investigación, del proceso de intervención, desde la planificación, por un lado la planificación, el proyecto, la tramitación del proyecto, la ejecución del proyecto y el mantenimiento de los restos después del proyecto. Y en cada columna, digamos, las distintas disciplinas que intervienen, ¿no? La actividad arqueológica, la conservación, la gestión documental y la difusión. Porque nosotros consideramos que en todas las etapas puede haber una difusión de los valores históricos y los valores culturales y ambientales que se atribuyen a estos restos arqueológicos. En el caso de la planificación y el pronóstico, para nosotros era como un poco la madre del cordero, ¿no? Nosotros planteamos, los primeros capítulos, lo que planteamos por un lado es qué es la arquitectura en tierra cruda y cuáles son los materiales y las características materiales de la arquitectura en tierra cruda en época antigua, y luego qué es una excavación arqueológica, qué es la tierra cruda, qué es una excavación arqueológica, ¿no? Para alinear un poco al lector. Pero realmente la madre del cordero del trabajo es la fase de planificación y de pronóstico, porque de la calidad de esta fase viene la posibilidad de realizar el registro y el resto de las fases con solvencia, ¿no? Y con el mínimo de riesgo de pérdida de valores materiales. Entonces, en esta etapa nosotros hablamos de la documentación previa, la inspección preliminar del yacimiento, los aspectos y limitaciones a tener en cuenta, las variables internas y las variables externas y la traslación documental. En todas las etapas hay una traslación documental, ¿no? En este caso, en esta primera etapa, es el proyecto de intervención, ¿no? Y luego, qué aspectos de la conservación
digamos, qué lugar ocupa la conservación en esta etapa, ¿no? La identificación de riesgos, las herramientas, el diseño de herramientas para la evaluación del impacto de riesgo y el plan de riesgo, ¿no? Y de todo eso, la documentación y el análisis preliminar para nosotros era quizás la más importante y por eso nos detenemos más, ¿no? Yo a mis alumnos en las clases de arqueología les explico que la manera en la que se aproxima un arqueólogo a un yacimiento, o a unos restos arqueológicos, es muy parecida a la que utiliza un médico con un paciente. Primero, tiene que conocer su historia, es documentarse. Cuáles son las intervenciones anteriores, cuáles son, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está usted? ¿No? ¿Que tiene alguna enfermedad? ¿Toma algún tipo de medicamento? Bueno, pues esa es la cartografía histórica, la documentación catastral, la propiedad, investigaciones anteriores, hallazgos casuales. Luego vendría la consulta, ¿no? Las entrevistas, ¿no? El conocimiento directo de esa persona, ¿no? ¿Qué se sabe de este sitio? La consulta suele ir asociada a una primera inspección visual, ¿no? Para nosotros es la visita al yacimiento, la primera visita al sitio arqueológico, donde vemos, cuáles son la vegetación, la orografía, la proximidad de fuentes de agua, el tipo de tierra, si es más ácida, menos ácida, su composición, la geomorfología, en fin, todas esas características que nos permiten también valorar cuáles son las posibles fuentes de riesgo. Por ejemplo, si hay un manantial próximo, hay afloramientos de agua o hay un tipo de vegetación agresiva, por ejemplo las cañas. Nosotros cuando vemos cañas encima de un yacimiento arqueológico nos echamos a temblar, porque eso es que revienta lo que hay debajo, ¿no? Las higueras generalmente suelen estar asociadas a lugares donde hay más humedad, o muros de piedra. Si hay indicadores biológicos, indicadores geológicos sobre las características del subsuelo, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros ya podemos hacerle a nuestro paciente, ¿no? Al yacimiento arqueológico, una serie de análisis, desde los menos invasivos a los más invasivos, comenzando por la radiografía, que en nuestro caso son los estudios geofísicos, georradar, magnetómetro, tomografía eléctrica, etcétera, etcétera. El LIDAR, ¿no? Que nos permite obtener una visión, una lectura, ¿no? del yacimiento desde cierta altura para comprobar aspectos que no se ven desde la superficie. Y a partir de ahí pues ya empezaríamos cada vez con las técnicas más invasivas, la prospección superficial con recogida de material, que ya implica un muestreo, la toma de muestras, pero todavía no es invasiva, sino simplemente la toma de muestras, como la toma de muestras de saliva, la toma de muestras de orina, y acabaríamos con la última intervención, que es el sondeo. El sondeo es una biopsia, el sondeo es un agujero que nosotros realizamos para sacar una columna de mayor o menor anchura con la estratigrafía en un punto concreto del yacimiento, donde la geofísica nos ha dado indicios de la existencia de algún elemento que nos permite contrastar la información que nosotros en superficie ya hemos obtenido. Esta sería un poco lo que nosotros proponemos, ¿no? Y lo último y de manera muy justificada es si realmente merece la pena abrir el yacimiento y excavarlo. Eso sería lo último. Y ese abrir el yacimiento solo puede venir de todo el conocimiento previo que hemos obtenido del mismo. Esta sería la primera buena práctica. Y ese conocimiento previo que hemos obtenido del mismo, también están en ese conocimiento los riesgos potenciales que pueden tener los restos. De insolación, humedad, vegetación, etc. Entre la documentación que nosotros recabamos en este momento, pues son todas las variables internas y externas relativas a la topografía, la geomorfología del lugar, incluso aspectos relativos a la propiedad, la parcela catastral, normativas urbanísticas aplicables, porque también eso va a condicionar la manera en la que nosotros podemos intervenir. Si es una parcela catastral que entre medianeras tiene 10 metros, está claro que nuestra excavación va a ser de máximo 6 metros de anchura. Es decir, que también la morfología de la parcela y el tipo de propiedad y el planeamiento urbanístico va a incidir mucho en cómo nosotros abrimos, ¿no? Operamos, ¿no? En este caso, ¿no? El equipo de investigación, la composición del equipo de investigación, que tiene que estar acorde con
los tipos de restos y los valores que nosotros hemos identificado en esa fase previa. Y por último, el proyecto de excavación, de intervención arqueológica. Nosotros en Andalucía tenemos una ley de patrimonio y un reglamento de actividades arqueológicas donde se establecen los mínimos que tiene que tener un proyecto de intervención. Lo que no establece son los máximos que tiene que tener, ni la especificidad de los campos de un proyecto de investigación para determinados tipos de yacimientos o determinados tipos de actividades arqueológicas. Nosotros, además, compartimos esto inmediatamente con la Administración y tuvimos un buen feedback porque realmente ellos se plantean que la necesidad de que haya una mayor concreción en qué se solicita a los arqueólogos a la hora de elaborar un proyecto de intervención arqueológica y qué documentación, aparte de la obligatoria, seguro, estudio de seguridad de salud, etcétera, etcétera, debe de incorporar el proyecto en función de, como digo, del tipo de intervención y del tipo de resto. Y, por supuesto, esto va acompañado del pronóstico, ¿no? La identificación de los riesgos y las herramientas para la evaluación de los riesgos y el análisis del impacto de los riesgos. La segunda etapa sería la etapa de la intervención. Aquí sí que esta parte sí se parece más a lo que sería un manual de excavación, porque en realidad aquí lo que proponemos por un lado son las precauciones a tener en cuenta, la identificación y caracterización de las estructuras y luego todo lo relativo, por un lado, a la toma de muestras y por otro lado a el registro durante la excavación, el registro documental y el registro gráfico durante la excavación, qué es lo que hay que registrar y cómo hay que registrarlo. De todas estas, quizá la más sensible es la identificación y caracterización de las estructuras. A mí siempre me han enseñado que no hay nada más difícil de excavar en arqueología que un edificio construido en tierra, porque lo que tiene en el interior y lo que tiene en el exterior es la tierra del derrumbe de los muros. Es muy difícil, si no tienes el ojo hecho, identificar un muro de adobe en planta. Muy difícil. Tienes que estar constantemente mojándolo con el aspersor, con lo cual ya implica una afección, pero es que si no, no lo identifica. Tienes que buscar cuáles son los elementos que te permiten detectarlo, por ejemplo, los enlucidos interiores y exteriores, que son en planta, se traducen en, no sé si se ve aquí, no se ve porque es muy pequeñito, líneas del tamaño de un fideo, del tamaño de un espagueti, blancas, a los dos lados del muro. Rascar hasta que no encuentres esa línea, ya sabes que tienes un muro y que tiene un dentro y un fuera. A saber dónde está el dentro y el fuera, para eso tienes que buscar la esquina. Rascando bien puedes incluso identificar los adobes y medirlos y ver el tipo de aparejo. Pero hasta llegar a este punto, porque no se ve con el ratón, no tengo puntero, pero hasta llegar al punto de la fotografía de arriba, la labor y las horas de rascar, de mojar y de delimitar son tremendas. Y eso teniendo experiencia. Imaginaros un arqueólogo que no tiene experiencia o imaginaros un arqueólogo, nosotros que trabajamos con alumnos, cómo tenemos que estar, con la tensión por las nubes, en una excavación, con 7 ojos, con más jefes que indios, porque es que esto se te va, en una mañana se te va el muro, porque es tierra. Y la única diferencia es la compactación que tiene la tierra del ladrillo con respecto a la tierra de los derrumbes, que son ladrillo en posición secundaria, pero siguen siendo ladrillo. Esto es un mundo. Y nosotros, como hemos tenido la suerte, o la desgracia, porque el yacimiento está parcialmente destruido, pero como hemos tenido la suerte de que uno de los yacimientos tiene un frente de extracción de cantera, podemos ver cómo son las estructuras en sección sin tener que excavarlas. Ver el tipo de ladrillo, la coloración de los ladrillos, los tipos de enlucido, incluso podemos medir el tamaño de los ladrillos y llevarnos eso a la cabeza a la planta, cuando empezamos a excavar realmente en planta. Tenemos como una especie de libro abierto, de guía, de IKEA, de cómo luego podemos montar esos muros en planta. Esa es la suerte que tenemos nosotros, pero en realidad en el 99% de los casos eso no existe y tenemos que trabajar, como están ahí mis colegas, rascando el suelo, limpiando muy bien y buscando los elementos que permiten identificar el muro. Identificar el muro, identificar los pavimentos, identificar las instalaciones, como son los hogares, los bancos, las mesas, donde se han realizado actividades. No siempre los hogares se identifican como una bolsa de ceniza, muchas veces simplemente es una superficie endurecida por el paso de las personas o por calentar algo encima, pero está limpio. A veces
La diferencia, a veces nosotros tenemos que identificar espacios de uso solo por la compactación que tiene el firme, porque hay habitaciones que no tienen pavimento, simplemente es tierra sobre la que han ocurrido cosas. Y si esa tierra, ese pavimento no tiene encima objetos que estén en posición primaria, una ánfora colocada de pie o un vaso, en realidad es solo la compacidad de la tierra la que nos permite identificar un nivel de uso de un nivel de relleno. Insisto, afortunadamente tenemos la secuencia en perfil de este yacimiento de Cerro Macareno, que no solo nos permite ver las... Me voy a levantar porque si no, no lo puedo contar. No solo nos permite conocer cómo son los muros y los pavimentos, sino cómo es el proceso de sustitución de unas casas por otras, porque se repite más o menos con una diferencia de unos 50 centímetros, más o menos, pero cada más o menos 50 centímetros se repite el mismo patrón. La casa se limpia, porque el pavimento está limpio. Luego se tiran los muros de adobe hacia el interior, caen de forma oblicua hacia el interior de la habitación. Se utilizan los primeros 50-60 centímetros de la base de ese muro como imitación del siguiente muro que se construye encima. Nos podemos encontrar secuencia de 3, 4, 5 casas una encima de otra, hasta que a partir del siglo III a.C. se empiezan a petrificar y empiezan a aparecer los sobrecimientos de bajo estos careados ya de 30, 40, 50 centímetros de altura. Pero hasta ese momento es adobe sobre adobe. Y es un patrón que además, si nosotros seguimos la secuencia natural, la secuencia cronológica natural, nos está hablando de que hay una sustitución cada 2 generaciones de estas casas. Más o menos aproximadamente cada 2 generaciones, cada 50 años. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos una secuencia de 600 años entre 8 y 9 metros de altura. Y que tenemos la repetición de pavimento, derrumbe, pavimento, derrumbe, pavimento, derrumbe. O sea que hay incluso un patrón en la forma de reconstruir las casas. No es una destrucción, accidental, ni muchas veces como se habla, ¿no? Una racia de otro pueblo, no. La gente tira su casa, cuando ya la casa está un poco estropeada, es más barato tirarla y volver a construir que repararla. Y eso tiene un patrón muy preciso. Y además se detecta porque las casas están absolutamente limpias. Lo único que tienen dentro son los derrumbes de los propios muros, ¿no? Entonces, claro, con esto sí podemos nosotros enseñar a identificar esas huellas para poder delimitar las estructuras en planta. No solo estamos hablando de la arquitectura doméstica, o digamos la arquitectura habitacional, aunque sean también edificios de prestigio o lo que sea, sino también la arquitectura industrial, los hornos de cerámica como los que tenemos a la izquierda o los hornos de metal como los que tenemos a la derecha, ¿no? Que también a veces son muy difíciles de identificar. Además de la identificación, una vez delimitadas las estructuras, hay que proceder, como decía, a su registro, ¿no? Antes del registro hay que realizar la toma de muestras para hacer los análisis que queramos realizar en cada caso. Nosotros en nuestra guía de buenas prácticas simplemente lo que proponemos son cuáles son los tipos de análisis que se puede hacer para que el arqueólogo sepa que, en cada caso, qué información se puede obtener de las muestras de tierra, ¿no? Un análisis de difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, qué utilidad tiene cada uno, mineralógica, la petrográfica, la química con elementos minoritarios, la granulométrica, y qué cantidad de muestra tiene que coger para hacer esos análisis y cómo cogerla, y cómo extraerla, y qué precauciones tiene que tener. Para hacer un análisis de muestras de tierra, las precauciones son mínimas, pero para un carbono 14 ya os podéis imaginar que las precauciones son tremendas, ¿no? No puede contaminarse la muestra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al menos sí sabe qué cantidad hay que coger y cómo cogerla y cómo almacenarla, transportarla e incluso dividirla, ¿no? Porque las muestras para rayos X una porción tiene que ser para difracción, otra para fluorescencia, y el tratamiento que lleva las muestras es distinto. Por supuesto, el registro, no solo el registro estratigráfico, que eso es una cosa que en arqueología es una cuestión absolutamente
procedimiento. Es decir, nosotros registramos todas las unidades estratigráficas. Si nosotros lo que proponemos es que además de registrar las unidades estratigráficas y los conjuntos de unidades estratigráficas, hay que prestar mucha atención a algo a lo que realmente no se le presta como conjunto, que son los detalles constructivos. Los detalles constructivos no se registran como conjunto, o no se registraban hasta hace muy poco en las excavaciones. Me refiero a cómo se relaciona la base de un muro, el muro y el pavimento. Cómo contacta el pavimento, por ejemplo, en nuestra época, generalmente con una media caña de barro, que se adosa al muro por encima del nivel de base del muro, por encima del nivel de cimentación que suele ser de canto rodado. Eso ni se suele representar gráficamente, ni se suele registrar como un conjunto. Se registra el pavimento por un lado, el muro por otro y la base por otro. Y luego ya, en la costelera, cuando hacemos el informe, vemos qué relación tiene. No, esa relación tiene que ir ya desde la propia excavación. Las unidades estructurales y los detalles constructivos deben de ir descritos ya desde la propia excavación. Porque nos están contando muchos aspectos que mientras mejor registrados estén en campo, mientras mejor documentados estén en campo, mejor se pueden analizar en gabinete y mejor se pueden interpretar en el proceso de digestión de los datos. Y por supuesto, eso debe ir asociado a un buen registro gráfico en dibujo, a un buen registro gráfico en dibujo asistido, en dibujo a partir de fotogrametría, a un buen registro en ortofotografía y luego, por supuesto, todo lo que queramos hacer en relativo a la renderización y a la realización de 3D, incluso en campo o luego ya con la manipulación de las imágenes en laboratorio, lo cual hoy en día es lo habitual. Hoy en día ya se hace topografía en campo, pero sobre todo lo que se hace es vuelo de dron y muchísimas baterías de fotografía para hacer ortofotografía. Luego, paralelamente a todo esto, la labor del conservador-restaurador es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de arquitectura en tierra. ¿Cuáles son las principales actividades de conservación preventiva que se hacen en campo? ¿Cuáles son las acciones y resultados que sostiene de cada una? Esto está muy pensado para los arqueólogos, pero sobre todo para los conservadores que acompañan a los arqueólogos en las excavaciones. Las características de los materiales que se utilizan en conservación, el botiquín de primeros auxilios que tiene que tener toda excavación en campo en materia de conservación, es decir, qué tiene que tener tanto herramientas como productos, qué tiene que tener el laboratorio de campaña para poder hacer frente a una necesidad de urgencia durante el proceso de excavación. Nosotros hacemos la lista de todo lo que usted tiene que comprar para tenerlo en su laboratorio de campaña, y ya muy orientado hacia los conservadores restauradores, cuáles son las labores de consolidación ya curativa, consolidación superficial, consolidación química y ya incluso los hidrofugantes, los productos que están permitidos, los productos que no son recomendables, que se puede hacer y que no, bajo ningún concepto se puede hacer con restos arqueológicos en campo. Está muy orientado al otro, destinatario de nuestra guía. Y por último, ya voy terminando, el después, ¿qué ocurre después, ¿no? Otro aspecto al que no se le suele prestar atención, o al que no se le solía prestar atención en la arqueología, ni siquiera en las clases de metodología arqueológica. Siempre se explica hasta el final se registra fotografía, dibujo, llevamos las piezas al museo, se acabó. Pero nadie se acuerda de cómo quedan los restos. Y los restos pueden quedar en unas condiciones que pueden acelerar su proceso de degradación. Por eso, nosotros insistimos en función de cuál vaya a ser el destino final de los restos, hay que tomar unas decisiones u otras. Los restos pueden conservarse tapados, pueden conservarse musealizados o pueden no conservarse, lo cual ya, si no se conservan, viene a la máquina y se los lleva, que es lo que ocurre en la mayor parte de las excavaciones preventivas en ámbito urbano o en obra civil. Si los restos no tienen la singularidad suficiente y no han pasado por el test que justifica su necesidad de conservación, los restos se destruyen. Ahora, si los restos no se destruyen, no podemos dejar que se destruyan, solitos, abandonados.
De tal manera que hay que establecer qué condiciones de conservación se tienen que dar en cada una de las circunstancias. Conservación a corto plazo, porque vamos a volver a intervenir o porque vamos a musealizar. Conservación a largo plazo, los restos están ahí y el ayuntamiento ya dentro de 1 año, 2 años, 3 o 4 legislaturas o nunca se va a acordar de volverlos a sacar y por lo tanto tienen que estar en buenas condiciones de conservación en las dos circunstancias, ¿no? Conservación a largo plazo y conservación a corto plazo. Materiales que se utilizan en conservación, tipo de geotextil, gramaje del geotextil, otros materiales que utilizamos junto con el geotextil, la tierra que se utiliza. Hay un debate tremendo sobre si los áridos inertes o no áridos inertes. A mí me gusta mucho utilizar la tierra para tapar la propia tierra de la excavación, para no meter tierra de otro sitio en el yacimiento arqueológico, pero esa tierra a lo mejor no es inerte, con lo cual genera raíces que te pueden alterar los restos. Con este tema hay un debate importante, pero en cualquier caso sí que hay un punto en común, y es que los elementos que puedan sufrir más deben de llevar, además de la tierra del propio yacimiento, una capa de arena inerte de río para evitar el crecimiento de raíces sobre los propios restos, ¿no? Y cómo quedaría una excavación tapada para una conservación a corto o medio plazo, para una intervención futura o para una posterior musealización. Por supuesto, además de en esta última etapa, además del mantenimiento de los restos in situ, pues se encuentra la gestión de las muestras y de los materiales y la traslación documental. Si en la fase de planificación la traslación documental era el proyecto y en la fase de intervención la traslación documental es el registro documental, ¿no? El registro de fichas y el registro gráfico, aquí es la memoria de la intervención. De nuevo, me remito al Reglamento de Actividades Arqueológicas. El Reglamento de Actividades Arqueológicas establece unos mínimos, pero no unos máximos, y no unos máximos en relación a según qué intervención y según qué tipo de resto. De nuevo, es un aspecto que nosotros hemos tratado con los colegas de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, y es muy conveniente establecer para determinados tipos de restos y de excavación y de intervenciones unos anexos y unos puntos específicos dentro de la memoria de excavación, donde se recoja también la memoria de conservación, que paralelamente están realizando los colegas de conservación-restauración, que también pueden llevar a cabo, eventualmente, si existe posibilidad y existen recursos, el monitoreo de los restos, tanto los restos in situ como un monitoreo en diferido, como comentaba antes, utilizando probetas para ver cómo se conservarían determinadas estructuras al aire libre y en función de determinadas afecciones externas, ¿no? Y iría acompañado de la memoria de los tratamientos de conservación. Y por último, que yo creo que ya me voy alargando, yo creo que ya había límite, ¿no? Pues la difusión. Es decir, no he hecho hincapié por no detenerme en el papel de la difusión en todas estas etapas, pero en todas las etapas se puede llevar a cabo una difusión. Nosotros llevamos a cabo la difusión pues llevamos a cabo la difusión, como digamos, en 2 niveles, ¿no? La primera, porque trabajamos con los alumnos, siempre. Damos clases en la universidad, así que siempre estamos trabajando con alumnos. Y segundo, porque en todas nuestras actividades trabajamos con la población, con las comunidades locales. Trabajamos y además con determinados grupos. Habla de la experiencia, alumnado de institutos y de colegios de enseñanza de educación primaria. Y tanto en las actividades, tanto en las excavaciones como en los talleres de arqueología experimental, y acabamos involucrando a los alumnos, por supuesto, pero también a la población local a través de distintas actividades de puertas abiertas y talleres que realizamos también con ellos, donde nuestros alumnos son los monitores. Es decir, nosotros enseñamos a nuestros alumnos no solo a trabajar, sino también a difundir el trabajo que realizan entre estos distintos colectivos, ¿no? Y simplemente, pues, como además es un lugar común de todas las intervenciones que me han antecedido, quería hacer hincapié en la importancia de esta actividad también. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias.